Sí. Bien. Entonces, ¿sí se escucha? Sí. Bueno, pues buenas tardes. Primeramente, muchas gracias a todos por estar aquí. Feliz Halloween. Espero que se la estén pasando bien. Y pues bueno, ya me presentaron, mucho gusto. Mi nombre es Ariel Osnaya. Yo soy estudiante de la carrera de multimedia y animación aquí. Pero aparte también tengo un diploma en producción y dirección para cine y televisión. Y pues, okay. Listo, creo que ya está. Bueno, para mí es un placer el día de hoy poder compartir con ustedes un poco más acerca de lo que es el cine, ¿no? A mí me gusta ver el cine como un tipo de magia que nos permite visitar otras realidades, construir otros mundos, ¿no? Y entonces, pues, vamos a conocer un poco lo que es, ¿no? La palabra cine es una abreviatura de la palabra cinematografía, que etimológicamente hablando viene del griego kine y grafos, son dos palabras. Kine significa movimiento y grafos es un trazo, una representación o una imagen. Entonces, básicamente lo que el cine quiere decir es que es una imagen en movimiento, como lo vemos ahí, ¿no? Y pues precisamente el cine eso es lo que es una ilusión óptica que al proyectar varias imágenes en secuencia a una velocidad dada, crea la imagen de movimiento de un video, ¿no? Y con esto podemos capturar momentos, podemos capturar la realidad, pausarla, adelantarla y modificarla, pintar sobre ella, hacer lo que queramos con un trozo de realidad. Bueno, les voy a contar cómo conocí yo o cómo descubrí yo lo que era el cine. Cuando tenía yo aproximadamente unos 9, 10 años, yo jugaba mucho con Lego, ¿no? Donde puedes construir cosas, bla, bla, bla. Entonces un día agarré la cámara de mis padres y comencé a tomar fotos de lo que armaban, ¿no? Y descubrí que si tomaba una foto y después movía algo tantito y después pasaba las fotos ahí en la cámara rápido, era como ver un video, como si los juguetes se estuvieran moviendo, ¿no? Y fue, pues, bueno, increíble, o sea, me voló la cabeza, ¿no? Y desde entonces comencé a hacer videos así de stop motion, que en ese entonces yo no sabía lo que era stop motion o lo que era la animación, pero para mí era un descubrimiento asombroso, ¿no? Y así comenzó mi viaje en lo que en el futuro descubriría que era el cine. Ahora, así como yo lo descubrí cuando tenía 9, 10 años, hace aproximadamente unos ya más de 100 años, en 1895, los hermanos Lumière proyectaron por primera vez en público, en una carpa de un circo, una serie de videos que ellos habían grabado con un aparato que inventaron que se llamaba el cinematógrafo. Este era un aparato revolucionario que permitía filmar videos y proyectarlos, ¿no? Entonces, ese día nació el cine. Y en esa carpa, esas primeras personas que vieron esos videos, para ellos era algo tan real que nunca antes habían visto, era algo tan sorprendente y eran videos muy cotidianos, vaya, o sea, de gente caminando en la calle, de obreros saliendo del trabajo. Y el más asombroso fue el de un tren que se acercaba hacia la cámara. Las personas no sabían lo que era un video en ese entonces, apenas conocían las fotos y no era algo muy común. Entonces cuando vieron este video, era tan realista para ellos que cuando el tren se acercaba hacia la pantalla, la gente se movía porque pensaban que el tren les iba a pasar encima, ¿no? Entonces, así nació el cine. Evidentemente esto nació como una atracción de feria, ¿no? Como por entretenimiento. Los hermanos Lumière nada más estaban presentando algo que ellos habían descubierto, pero varios empresarios, mayormente americanos, vieron en este invento un gran potencial económico. Entonces rápidamente personas de todo el globo comenzaron a experimentar, a tratar de recrear este invento, porque ofrecía posibilidades increíbles para lo que era la ciencia en ese entonces, o incluso para lo que sea, eran videos, eran cámaras, ¿no? Entonces así es como se empezaron a popularizar los proyectores y las cámaras. Y eventualmente pues nació el cine, ya no solo ahí en Francia, que fue donde se originó, sino ya en todo el mundo. Ya había muchos diferentes tipos de cámaras y de proyectores. Cuando comenzó el cine, evidentemente acabábamos de descubrir lo que era poder atrapar la realidad y todo el mundo optaba por realismo. Lo que la gente quería ver eran cosas reales, ¿no? Querían ver fotos. Pero hubo personas como Georges Méliès o Sergei Eisenstein quienes vieron en el cine no la posibilidad de atrapar la realidad o de captar la realidad, no vieron la posibilidad de representar, sino de crear. Lo que ellos querían no era nada más atrapar un pedazo de realidad y mostrártelo, sino ellos querían expandir esa realidad que existía, ¿no? Georges Méliès viene de un trasfondo de ser mago en un circo
y él vio en la cámara el potencial de poder llevar sus trucos a otro nivel, de poder crear ilusiones más grandes y que no solo fueran efímeras, sino que perduraran en el tiempo, ¿no? Y Sergei Eisenstein fue de los primeros teóricos del cine, de los primeros que se aventuró a decir, bueno, esto se está popularizando, debemos de estudiarlo. Y propuso las primeras teorías de lo que hoy conocemos como el montaje. Y así obtuvimos lo que es el montaje y los efectos especiales, ¿no? Que básicamente son los pilares que nos permiten crear ilusiones dentro del cine. Ahora, conforme fue avanzando este fenómeno, en Estados Unidos principalmente, eventualmente con el tiempo llegó el sonido y el color. El sonido agregó una dimensión totalmente nueva al cine porque ahora teníamos más posibilidades de representar cosas, y el color añadió mayor realismo, porque antes cuando veías un video era en blanco y negro, entonces evidentemente sabías que, o sea, no lo asociabas con que fuera algo real, pero cuando nació el color, entonces ya era más difícil diferenciar entre algo que era real y algo que no. Y nació Hollywood. Empezaron a ver más películas mayor producidas y a gran escala y formulaicas. Y a diferencia de lo que se puede pensar con todas estas nuevas herramientas, uno pensaría que este medio se iba a expandir, que iba a crecer, que iban a aprender, pero no fue así. Cuando nació Hollywood y empezaron a emplear todas estas técnicas, el cine en vez de avanzar retrocedió. Todo se volvió formulaico, monótono, era muy repetitivo. Después vino la guerra, 2 guerras en periodos muy cercanos, y la gente regresó de las guerras diferente, ¿no? Ahora conocían lo que era el mundo de verdad, sabían qué cosas había de afuera, que el mundo era cruel, que era crudo y que no era como las fantasías que veían en las películas, ¿no? Conocieron lo que era la muerte, las tragedias, todo eso, y bueno, no regresaron igual, y en especial los soldados que regresaron de esas guerras regresaron con ciertos traumas y sufrimiento que vivieron ahí, pero justamente estas personas fueron las que vieron en el cine un medio no para, o sea, para utilizar todo eso que vivieron, todas sus experiencias, y catalizarlas o tener un momento de catarsis en el cine y hacer arte. Y así es como nació el expresionismo. Al igual que en la pintura muchos años atrás, cuando llegamos a un punto en el que ya podemos ver la realidad tal cual es y ya dominamos ese nivel, como seres humanos aspiramos a más. Y entonces empezamos a enfocarnos en otro tipo de cosas, como son los sentimientos o las emociones, en expresar cosas. Y entonces la era de los cuentos de hadas y romances terminó, y nacieron los monstruos, los misterios, las distopías y los crímenes sin resolver, ¿no? Pero evidentemente siempre van a existir los verosímiles, gente que no está de acuerdo con que el cine sea todo fantástico o así, que apelan a que el cine sea más real o verosímil, como le dice su nombre. Fue Hitchcock quien nos puso el nombre de verosímiles, ya que eran siempre críticos de cine que no estaban de acuerdo con las películas que más vendían y todo eso, porque apelaban a que eso no era cine, que eso no era realista, que no tenía lógica, pero el cine no necesita tenerlo. Y hubo, o sea... Disculpe, antes de posguerra, ¿qué género de películas había? O sea, digo que porque después de posguerra había género de espía, género de guerra, género de monstruos, pero ¿qué había antes? Era más, justamente, formulaico, eran comedias y romances, era lo que más vendía, o cosas más felices, ¿vale? Como en Grecia, sí. Exacto, o sea, vendían la fantasía de una vida perfecta, ¿no? O sea, todo era perfecto, no había casi problemas, todo Después ya se puso a pensar que era más género, sí, así. Ok, gracias. Bueno, como les decía, los verosímiles siempre van a existir, pero también siempre van a existir los marginados rebeldes de la sociedad, como estas personas que voy a mencionar a continuación, quienes defendieron su visión a pesar de lo que los críticos o la gente opinara de ellos, porque ellos así lo creían, ¿no? Hitchcock decía que él jamás iba a filmar un trozo de vida, porque si la gente quiere ver algo real, pues lo ven todos los días, lo viven, pueden salir a la calle y verlo, o incluso pueden cruzar estas puertas y es el mundo real, entonces ¿para qué hacer más? ¿Para qué tener más de eso? También tenemos gente como David Lynch, quien hace un tipo de cine más onírico, porque justamente el cine es un medio que se asemeja mucho a los sueños, nos permite soñar, entonces ¿por qué no plasmar eso y hacerlo más duradero que un sueño, ¿no? Y por ejemplo en el cine de David Lynch lo importante no es entender la película, no es entender la historia, no es que tenga lógica, sino experimentarla, sentir la historia, como si fuera un sueño, ¿no? También tenemos a Guillermo del Toro, quien nos enseñó que los cuentos de hadas y los monstruos sirven para darnos cuenta de que los verdaderos monstruos somos nosotros, ¿no? Nos permite ver a la humanidad desde otra perspectiva y darnos cuenta de que nosotros también tenemos errores, de que los monstruos no siempre son los malos del cuento, también podemos ser nosotros.
Y tenemos personas también como George Lucas. George Lucas era un joven visionario quien propuso su idea de Star Wars a todos los estudios que había en Hollywood y todos lo rechazaron porque le decían que eso no tenía potencial, que eso no iba a vender. E incluso cuando fue a consultar a diferentes casas de efectos especiales, que en ese tiempo no existían, más bien eran como pequeños estudios o pequeña gente que sabía hacer efectos, ellos le decían, estás loco, ¿cómo vamos a hacer esta cantidad de aliens? Son demasiados. ¿Cómo vamos a representar estas tomas en el espacio que quieres? No se puede, no existe la tecnología, es muy caro, no hay el dinero. Pero él no se rindió y juntó a más gente como él, que fueran... Una comunidad. Exacto, que fueran una comunidad. Y entonces, juntos, trabajaron y fundaron lo que sería Lucasfilms, que después resultó en Star Wars, y bueno, ya todos sabemos cómo terminó eso, ¿no? Actualmente todavía existe Star Wars, fue un gran éxito, y claro, después de que Star Wars 1 fue un éxito, ahora sí todo el mundo le abrió la puerta, le dijeron, no, sí, aquí te apoyamos, y bueno, hoy en día tenemos Star Wars para aventar al cielo, ¿no? Y de hecho hay una frase que a mí me gusta mucho de George Lucas, que es con su equipo creativo, literalmente eran puros jóvenes, trabajando día y noche en un estudio encerrado en medio del calor de California, perdón. Y George Lucas dijo que cuando un ejecutivo le decía que eso no era posible, él decía que con suficiente cerveza y pizza, esos jóvenes iban a hacer lo que fuera. Y así fue. ¿Es la primera película que se creó de género ciencia ficción? No, la ciencia ficción ya existía desde antes, viene desde el expresionismo alemán. Pero sí, Star Wars es de ciencia ficción. Lo que Star Wars hizo fue abrir el mundo de los blockbusters. Cuando se estrenó Star Wars, hubo blockbusters como no se habían visto antes, ¿no? Como ahora lo que son los Vengadores, o las franquicias también, puede que entonces sí. Pero la ciencia ficción viene desde el expresionismo alemán, con películas como Metrópolis, es una ciencia ficción. Bueno, y gracias a estos soñadores que no se rindieron, no se dejaron vencer por el mundo y creyeron en su visión, a los que no permitieron un no como respuesta, tenemos las herramientas con las que contamos el día de hoy, que son cine digital, efectos especiales. Incluso todos ustedes ahorita tienen en su bolsa una cámara mucho más potente de la que varias personas de las que hemos mencionado en esta presentación jamás en su vida llegaron a ver, ¿no? Y hoy en día con toda esa tecnología yo creo que estamos en la era en la que si lo puedes imaginar, es posible, ¿no? Pero pues bueno, el futuro es hoy. Ahora, ya hablamos de este medio que es el cine, ¿no? Es una herramienta bastante poderosa porque nos permite crear literalmente lo que sea. Y entonces ahora hablemos de dónde viene todo esto, ¿no? De qué se alimenta esta máquina, cuál es el combustible. Bueno, pues son las ideas. Pero ¿qué es una idea? Una idea es una visión, es una experiencia, es algo que puedes sentir, experimentar, que puedes ver, escuchar, lo que sea, se puede experimentar, ¿no? Es como una semilla que tiene el potencial, claro, si lo nutres bien, de convertirse en algo más grande, en algo nuevo, ¿no? Ahora, ¿de dónde vienen las ideas? Personalmente, a mí me gusta ver las ideas de esta forma. Para mí una idea es como otra realidad, otra dimensión que existe en otro plano, ¿no? Y tú como autor o creador de lo que sea, eres el único que puede acceder a esa dimensión o a ese otro plano a través del subconsciente abstracto. Y tu obligación como autor de lo que sea o como creador es, como eres el único en este mundo que puede ver eso, tu responsabilidad es tratar de describirlo y representarlo lo más precisamente posible dentro de tus capacidades, dentro de las herramientas que tengas, ¿no? Porque eres el único que lo puede ver, y para que otras personas puedan ver esta realidad que tú estás viendo o que estás experimentando, pues tienes que hacerlo lo más precisamente posible. Ahora, David Lynch propone otra idea que es un poco más fácil, menos abstracta, y es que David Lynch ve las ideas como si fueran peces, ¿no? Él dice que si quieres atrapar una idea, tienes que poner en una caña de pescar carnada y aventarla y esperar a que una idea pique, y después ya la sacas y la cocinas, ¿no? Y eso es una idea. Pero ahorita ahondaremos más en eso. Justamente eso, ¿cómo podemos expandir más este tema? Bueno, antes se creía que las ideas venían por inspiración divina, ¿no? Que si tenías una idea era porque tuviste un momento de reflexión y te vino la idea, ¿no? Y que no todo el mundo podía tener ideas o desarrollarlas, que eran al azar. Pero cuando se creó Hollywood y se le atribuyó un valor a las ideas, se empezaron a comprar guiones y se le pagó a la gente por tener ideas, nos dimos cuenta de que, sí podemos orquestar ideas, podemos invocar ideas y desarrollarlas. ¿Ya ven cómo el dinero cambia las cosas? Y entonces yo les voy a proponer aquí 5 pasos para canalizar una idea, para hacer surgir una idea, ¿no? La número 1, siguiendo la metáfora de David Lynch, recuerden que las ideas son peces, siguiendo esa metáfora, la número 1 es buscar el hábitat en la que habita el pez, ¿no? O sea, si quieres un determinado tipo de pez,
tienes que investigar en qué hábitat habita ese pez y acercarte lo más que puedas a ella. La número 2 es que tienes que utilizar la carnada apropiada para ese pez, ¿verdad? O sea, tienes que ver qué tipo de carnada es la que va a traer esa idea. Y número 3, tienes que tener paciencia, porque recuerda que las mejores ideas, los peces más grandes están más abajo. Entonces tienes que tener la paciencia para dejar que el anzuelo caiga lo suficientemente profundo para atrapar una idea, porque sí, puedes aventar la red y vas a pescar algo, pero va a ser una idea no lo suficientemente grande, no lo suficientemente buena. Si quieres algo mejor, evidentemente vas a tener que pasar más tiempo ahí y ser paciente. Y una vez que ya el pez haya picado el anzuelo, ahora vas a tener que tener la fuerza para poder sacar ese pez, ¿no? Porque se va a resistir. Entonces tienes que tener la concentración y la fuerza para poder sacarlo. Y una vez ya dentro del agua, aunque parece que ya pasamos por una gran hazaña, aún no es todo. Sigue otra cosa importante, que es saber cocinarlo. Porque de nada sirve que tengas un gran pez si lo vas a quemar o si lo vas a no cocer bien, ¿entienden? Entonces tienes que saber cocinarlo y tener las herramientas necesarias para hacerlo. O sea, evidentemente necesitas una cocina. Lo puedes hacer ahí en tu fogata, pero no va a quedar igual que si tuvieras otros utensilios. Finalmente, pues tienes que conocer al comenzar. ¿A quién le vas a vender ese pez? Porque no va a ser igual si lo quieres sazonar para una persona o para otra. Entonces tienes que conocer para quién es ese pez, y eso va a influir en la forma en la que prepares la receta, qué tipo de especies le vas a poner, qué tipo de cocción vas a hacer y cómo vas a presentar el platillo final. Porque la decoración también es parte importante de eso, es como vender tu idea. Ahora, es un proceso arduo y cuesta trabajo. Entonces yo les recomiendo que se casen con su idea, porque van a tener que comprenderla, amarla y comprometerse a ella. Va a ser un proceso difícil. Entonces tienen que casarse con esa idea y estar seguros de que es la adecuada, porque va a ser mucho tiempo. Y posteriormente tienen que hacerse la idea de que esa idea va a crecer, va a evolucionar como si fuera tu hijo. Va a crecer, va a evolucionar y no va a ser lo mismo que como la conociste al principio. Va a cambiar y tienes que aprender a aceptar eso. Pero si lo hiciste de forma correcta, si criaste esa idea de forma correcta, la esencia de lo que viste tú al principio va a quedar ahí. De prólogo hasta más allá. O sea que desde prólogo hasta más allá, hasta epílogo. Correcto, o sea, me refiero a que, por ejemplo, puedes plantear tu introducción, puedes plantear toda tu historia, todo tu arco narrativo. No va a ser el mismo ya que termines lo que sea que estás creando, va a cambiar. Y otro punto importante. Sí, los seres humanos somos creativos por naturaleza y tenemos muchas ideas, pero si algo nos ha enseñado la historia, es que juntos llegamos más lejos y hacemos cosas más grandes. Entonces, como en todo, el cine también es un trabajo colaborativo y dependes de actores, guionistas, productores, camarógrafos, gaffers, un sinfín de puestos que la gente, o sea, ¿han visto las películas, los créditos, todos esos nombres de ahí? Bueno, pues sin cualquiera de esas personas, esa película no hubiera sido posible, y la mayoría de las personas ni siquiera se quedan a ver los créditos. Entonces es un trabajo importante y de hecho aprovecho esto para mencionar que yo quiero agradecer a mis amigos y compañeros que como yo comparten este amor por el cine y que sin su esfuerzo y dedicación por esto también no hubiera sido posible los cortometrajes que vamos a proyectar aquí, ¿no? Están de este lado, entonces muchas gracias, chicos. Bueno, antes de proseguir con eso, no sé si ustedes, aprovechando, quieran decir algunas palabras, si quieren aportar algo, hablarnos de su experiencia, de cómo ustedes ven. Sentimientos. Ándale. Eso, Digo, dale, dale. sin presión. Eso. Se los presento, él es Alan, él estudia física aquí, él fue el protagonista, actor de uno de los, del segundo cortometraje que vamos a presentar esta noche. ¿Se escucha bien, no? Sí. Bueno, buenas noches. Qué pena, no preparé nada, no manches. Pues sí, la verdad. Conozco la importancia del cine para José. Es su arte, la verdad, es su amor. Así que pues espero que disfrute mucho el corto que van a poner. Y no sé qué decir. ¿Cómo sentiste la experiencia de ser el protagonista? Pues a ver, ¿qué les digo? Es mucho trabajo, la verdad. Fue muy abrumado, fue interesante. Es mucho trabajo, es prepararse, pero la verdad es muy divertido. Y sí, disfruto mucho el proceso, la verdad. Aunque sea un trabajo, yo sé que José es lo mismo, también disfruto mucho.
aunque se desvele noche tras noche tras noche, escribiendo y tachando ideas. Yo sé que lo disfruto mucho. Todo esto es un gran esfuerzo y yo solo me voy a hacer esto. Y pues sí, espero que lo disfruten. Muy bien. ¿O proseguimos? ¿Alguien más o proseguimos? Bueno, finalmente, todos sabemos que el mundo es un lugar oscuro, deprimente, lleno de mentiras y fraudes, pero dentro de esto hay que recordar que el cine también es una mentira. Pero en mi opinión, el cine es el fraude más hermoso que existe en este mundo. Y pues bueno, eso es todo, amigos. Muchas gracias. Vamos a proseguir con las proyecciones de los cortos y un pequeño sponsor, un pequeño comercial. Los cortos están disponibles en YouTube, en esa página, por si los quieren ver después. También hay contenido adicional, tenemos detrás de cámaras de The Burning Down y el de Vampires Don't Exist, que es un corto nuevo, se estrena este viernes, por si gusta. Y bueno, Javier, no sé si quieras pasar a presentar tu corto. Si quieres, sí. Él es Javier, ahorita él se presenta, pero él nos va a presentar uno de los cortos de esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, mucho gusto. Mi nombre es José Javier y pues nada, les voy a mostrar un pequeño cortometraje que realicé igual con colaboración con José y otros compañeros del cine y pues nada, espero que lo disfruten mucho y les guste también. Muy bien.